Noticias de última hora. Presidente Daniel Noboa emite decreto para oficializar la gratuidad de las planillas de luz de diciembre, enero y febrero hasta 180 kilovatios. El decreto ejecutivo 384 se publicó este jueves, 12 de septiembre de 2024. En este documento, el presidente Daniel Noboa oficializó la gratuidad de las planillas de luz de diciembre, enero y febrero. En el decreto, el primer mandatario dispuso que se analicen y ejecuten las acciones pertinentes para que el Estado otorgue una compensación del valor equivalente a 180 kilovatios al mes en la planilla de los usuarios residenciales del servicio público de energía eléctrica en todo el país, durante los meses de diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025. El excedente del consumo será asumido por el usuario, señala el documento oficial. A través de un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia se informó que con este decreto se oficializa la medida anunciada días atrás mediante un mensaje presidencial. El gobierno señala que esta medida es parte de las acciones de alivio económico para las familias ecuatorianas que ha anunciado el primer mandatario en las últimas semanas. De hecho, la firma del decreto presidencial se realiza 3 días después del anuncio del beneficio. El lunes, el jefe de Estado apareció en un enlace nacional y dio las razones para tomar esta medida. Después de haber ordenado las finanzas públicas, podemos encargarnos de las planillas de luz de los hogares de diciembre, enero y febrero hasta de 180 kilovatios de consumo. Las planillas de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas, indicó. Seguimos con las noticias. Presidente Noboa veta parcialmente el proyecto de ley de armas. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley con 79 votos a favor, un negativo y 41 abstenciones de la bancada del correísmo, Revolución Ciudadana. El proyecto de ley de armas no consiguió la aprobación total del presidente Daniel Noboa. El jefe de Estado vetó parcialmente el proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados. La propuesta fue remitida por la Asamblea Nacional al Ejecutivo el pasado 23 de agosto. Ese día, el Pleno del Legislativo aprobó el proyecto de ley con 79 votos a favor, un negativo y 41 abstenciones de la bancada del correísmo, Revolución Ciudadana. Este proyecto cuenta con 87 artículos, 11 disposiciones generales, 9 transitorias y 2 derogatorias. La normativa busca prevenir, combatir y erradicar la utilización de armas, municiones, explosivos, sustancias químicas controladas, agentes biológicos y tóxicos controlados, y otros materiales relacionados que puedan comprometer la convivencia y la seguridad ciudadana. Sin embargo, Noboa afirma en su veto que requiere de precisiones conceptuales y la optimización del marco institucional. Además, Noboa afirma que se considera necesario aclarar determinadas regulaciones para garantizar la eficacia de la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024. En ese proceso electoral, la ciudadanía votó para que las armas incautadas pasen a disposición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Todas estas observaciones fueron difundidas la tarde de este jueves, 12 de septiembre de 2024, a través de un comunicado. En el documento, el Ejecutivo propone precisiones respecto a los requisitos que deben ser presentados para obtener el permiso de tenencia y porte de armas por parte de la ciudadanía, y se enfatiza en la prohibición de portar armas en centros educativos. Con el veto parcial, el presidente Noboa regresa el proyecto a la Asamblea para que el Pleno analice las observaciones y modifique el proyecto. Pero la Asamblea también puede insistir en el texto original. Seguimos con las noticias. Asesinan a tiros a directora encargada de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. La mujer fue victimada en el asiento del copiloto, dentro de un automóvil. La tarde de este jueves, 12 de septiembre, se registró un hecho violento en el sector de Pascuales, norte de Guayaquil. Ocurrió en la vía Adaule, con sentido al complejo carcelario de la ciudad, a las 17:35. Trascendió que la mujer asesinada sería la directora encargada del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, conocido como Penitenciaría del Litoral. Fuentes policiales confirmaron que la víctima es la funcionaria identificada como María Daniela Icaza Rezabala. Uniformados de la policía acudieron al sitio del crimen para cumplir con las diligencias de rigor. Seguimos con las noticias. El expresidente Guillermo Lasso fue operado del corazón. Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, informó que fue intervenido quirúrgicamente en Quito y agradeció las muestras de solidaridad. El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este 12 de septiembre que el día anterior fue intervenido quirúrgicamente en Quito. Primicias pudo conocer que Lasso sufrió de un síndrome coronario agudo y se le colocó 2 stents, un tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria en el corazón. El expresidente agradeció las muestras de cariño y respaldo. No hay mejor medicina que eso. Respecto a mi salud, estoy muy bien. Lasso, de 68 años, agregó en el comunicado que fue atendido por los médicos de QRA y del Hospital de los Valles, en Quito. En febrero de 2023, Guillermo Lasso se fracturó el peroné izquierdo y fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Kennedy de San Borondón. Seguimos con las noticias. CNE realizó la convocatoria oficial para las elecciones de 2025. El Consejo Nacional Electoral, CNE, en cadena nacional, llamó este 12 de septiembre a votar en las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas. Ya es oficial, los ecuatorianos regresarán a las urnas el 9 de febrero de 2025 para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas nacionales y provinciales.
El Consejo Nacional Electoral, CNE, realizó este 12 de septiembre, en cadena nacional, la convocatoria formal para la próxima jornada electoral. Esta formalidad es parte del calendario electoral, el cual arrancó el 9 de febrero de 2024 con la declaratoria de inicio del periodo electoral para las elecciones generales de 2025. Ya se han realizado las campañas de cambio de domicilio y los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, entre otros pasos legales en este camino hacia las votaciones. El siguiente será la inscripción de candidaturas, que comenzará este 13 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre. Seguimos con las noticias. En el cantón Salitre, en Guayas, el gobierno nacional entregó 100 camionetas nuevas de las más de 300 que comprenden esa primera fase. La ministra del Interior, Mónica Palencia, destacó que los vehículos no tendrán distintivos de la institución policial y que serán utilizados en temas investigativos de las zonas consideradas conflictivas. Se han entregado y se entregan como parte de ello 339 camionetas. Nosotros estamos entregando unos vehículos en blanco. Los ciudadanos podrán encontrarse a su paso sin reconocer a nuestros policías del área de inteligencia. El Ministerio de Trabajo abrió un sumario administrativo a la vicepresidenta Verónica Abad porque habría incumplido con la disposición presidencial de su traslado a la Embajada de Ecuador en Turquía. Esta decisión se la tomó en base a la escalada de tensiones en los últimos meses en Israel. De acuerdo con el documento, Abad tenía que arribar a Ankara, la capital turca, antes del 1 de septiembre. Sin embargo, llegó el lunes 9. Una dirección de esa cartera de Estado dio un plazo de 24 horas para que la Cancillería remita un informe técnico sobre el posible incumplimiento de la vicepresidenta. John Pollitt, hijo del ex contralor Carlos Pollitt, detenido en Estados Unidos, salió en libertad tras entregar una fianza de $14 millones, entre dinero en efectivo y millonarias propiedades que serán puestas en garantía. Eso ocurre mientras espera la lectura de los cargos que pesan en su contra por lavado de activos, los mismos delitos por los que su padre fue entregado culpable y aguarda una sentencia que se conocerá el próximo 27 de septiembre. La audiencia para la lectura de cargos del hijo del excontralor se realizará el próximo 19 de septiembre a las 10. A pocas horas de haber sido arrestado, John Pollitt Esteves, el hijo del excontralor Carlos Pollitt, fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $14 millones. John Pollitt acuerda pagar una millonaria fianza para salir de prisión y defenderse en libertad. Su liberación consta en una notificación en el sistema judicial estadounidense. Además del pago, se le solicitaron una garantía personal y varios garantes. Pollitt Esteves, arrestado el 11 de septiembre de 2024, tiene pendiente aún la firma de su garantía personal. La justicia estadounidense le pidió también $100,000 como depósito en la Corte del Distrito Sur de Florida y necesita presentar 14 garantes y propiedades como garantía. El hijo del excontralor tiene un plazo de 8 días para depositar el dinero en la Corte. En tanto, su detención ocurrió 2 días después de que se aplazó la audiencia de lectura de sentencia en contra de su padre para el 27 de septiembre. El hijo del excontralor enfrentará 6 cargos ante la justicia de Estados Unidos. Los delitos que se le imputan son conspiración para lavar activos, lavado de activos y realización de transacciones con bienes derivados de actividades ilícitas. Se trata de los mismos delitos por los que su padre fue investigado y juzgado en Estados Unidos. El fiscal general subrogante Wilson Toainga presentó 93 elementos de convicción para probar cómo el narcotráfico alcanzó al sistema de justicia. Se espera que la audiencia del caso Metástasis se extienda hasta el lunes. A bordo de un vehículo militar llegaron 3 de los procesados en el caso Metástasis hasta la Corte Nacional de Justicia. Allí, en medio de una sala adecuada para un extenso número de partes procesales, se continúa escuchando la individualización de la participación de cada implicado. Este jueves el relato se centró en 8 de los 33 procesados señalados como coautores. El fiscal general subrogante Wilson Toainga dijo que este grupo trabajó para el narcotraficante Leandro Norero, tanto para lograr impunidad y beneficios penitenciarios a su favor, como para condicionar su estadía en la cárcel de Cotopaxi. Así, por ejemplo, Ernesto Arboleda Andrade gestionó el ingreso de varios chanchos al centro de privación de libertad para celebrar el Día del Recluso. Por ello habría recibido $2,000, mientras que Sofía García laboraba como representante jurídica de la organización. Ella intervino para lograr un pronunciamiento favorable respecto a un habeas corpus que solicitó la hermana de Norero, Joana Zambrano Tigua, con los jueces de Cotopaxi, Santiago Zumba y José Luis Segovia. Consta un depósito de $6,000 que finalmente se devolvió, pues el tribunal aceptó solo de forma parcial
parcial el recurso. En este proceso también participó el abogado David Tamayo, quien ante el enojo de Norero tuvo que transferir el dinero recibido. Decidieron que el centro penitenciario tiene que prestarle las facilidades para que reciba las atenciones de salud, donde ella pretendía la libertad o el arresto domiciliario. Ninguna de las dos cosas se otorgó por parte de los jueces que están ahora procesados. Tras terminar con la individualización de la participación de los procesados, Fiscalía presentó 93 elementos de convicción en común. Dijo que aquellas pruebas demuestran cómo esta empresa delictiva nació de las fauces de la podredumbre del sistema de justicia, pero que ahora la justicia no estará de rodillas, impasible e inmutada. Que se han organizado para garantizar la seguridad de la familia Norero y para cohechar, comprar votos. Eso se llama cohecho. Se estima que la audiencia terminará el próximo lunes, tras lo cual el juez Manuel Cabrera se retirará a deliberar si llama o no a juicio a estos 37 implicados restantes. La Asamblea dejó pendiente una resolución propuesta por el Partido Social Cristiano para que no se retomen los juicios políticos a exministros de Guillermo Lasso y se tramite el de la ministra Mónica Palencia. Sin embargo, rechazó el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa. Un nuevo intento para frenar la reactivación de los juicios políticos a los 3 exministros de Guillermo Lasso y retomar el de la ministra Mónica Palencia quedó pendiente de resolver este jueves en el pleno virtual de la Asamblea. La asambleísta Gisela Molina del Partido Social Cristiano planteó un cambio del orden del día que contiene 3 cosas: declarar la ineficacia jurídica de la decisión de la Comisión de Fiscalización de acatar la sentencia, confirmar el archivo de las solicitudes de enjuiciamiento y disponer al CAL que inicie procesos administrativos para sancionar a los 5 asambleístas que votaron a favor de acoger la sentencia judicial. La sesión se suspendió y cuando sea convocada nuevamente se topará este punto. Más temprano, el Pleno con 79 votos a favor rechazó los datos del informe a la Nación presentados por el presidente de la República, Daniel Noboa. La Comisión Ocasional concluyó que de las 107 metas del Plan Nacional de Desarrollo, 55 no registran cumplimiento, que se oculta información y que no hay objetivos en temas de seguridad. Paradójicamente, en defensa del gobierno tomaron la palabra los 2 asambleístas que hace poco eran de Construye. Hay que agradecer al presidente de la República que ha tenido la valentía de poner el pecho a las balas en estos problemas críticos también que vive el país. Este informe es vergonzoso. Creo que esta asamblea tiene cosas muchísimo más importantes que hacer, en lugar de seguir perdiendo el tiempo en absurdos de esta dimensión. Con mucho estupor, la forma en la que ciertos asambleístas que pertenecían a otras bancadas, precisamente, defienden a ultranza a un gobierno que no tiene nada que mostrar. Realmente sorprende y causa hasta asco. El informe dio paso a más críticas desde la Revolución Ciudadana a la gestión del gobierno. El oficialismo respondió. Resultados, compañeros, que se traducen a no garantizar ni bienes ni servicios a la población y, peor aún, garantizar sus principales derechos: el derecho a la vida. En 3 meses después de presentado el Plan Nacional de Desarrollo, no se puede cumplir todo lo que correspondería hacer en un año. Finalmente, el Pleno dispuso que este informe se envíe a la Contraloría para que dé seguimiento. Haber defendido en los últimos 10 años a procesados por narcotráfico es una de las prohibiciones para postular al cargo de nuevo fiscal general del Estado, al concurso. Especialistas cuestionan algunos puntos del reglamento aprobado. Este es el reglamento para la selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. En 58 páginas se detallan cada una de las fases del proceso que, entre las novedades, no permite que se postulen quienes durante los últimos 10 años hayan defendido a procesados por una treintena de delitos, entre los que constan narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, pornografía infantil, extorsión y secuestro. Si bien quizás existe una buena intención de por medio para especialistas, hay varios temas que observar. Como los casos que hemos visto en Metástasis, por ejemplo, y en Purga, en donde los abogados arreglan los casos, pagan a los jueces, y naturalmente eso no implica que necesariamente has ejercido el patrocinio de una de estas personas. Luego, ¿por qué solo una treintena de delitos? ¿Por qué no también los delitos contra la eficiencia de la administración pública, que son delitos que en mucho convergen también con delitos de delincuencia organizada, como también el narcotráfico? Otras críticas surgen a propósito de la fase de calificación de méritos, valorada con 50 de los 100 puntos totales de este proceso de selección. Cada postulante podrá recibir un punto si, por ejemplo,
se identifica como miembro de alguna comunidad, pueblo y nacionalidad. Otro punto si tiene discapacidad, otro más si está domiciliado en una zona rural. Y así seguir sumando de a uno si por ejemplo padece una enfermedad rara, reside en Galápagos o en la región amazónica. Esto se pone en la balanza frente a los puntos que se adjudican por la formación académica. Por ejemplo, 18 puntos si el postulante tiene un PhD, solo 2 más que los adjudicados si estos cuentan con una maestría, indiferente de la universidad en la que se obtenga el título. Si durante los últimos 15 años usted se ha dedicado a estudiar Derecho Penal, 8 años para sacar su PhD y 7 años para escribir 2 libros y un artículo indexado, pues va a tener menos puntaje que alguien que haya hecho una maestría de 9 meses en una universidad de garaje, que haya hecho 4 cursos express de una semana cada uno y que viva, digamos que en la Amazonía, resida en zona rural, se autoperciba como parte de una agrupación indígena y eventualmente pues sea parte de un quintil de pobreza. Una vergüenza. En tanto que en la fase de oposición se incluye una prueba escrita y otra oral con 30 y 20 puntos en juego respectivamente. En la última se plantearán casos prácticos, simulación de audiencias y se calificará la capacidad de argumentación jurídica y el conocimiento de derecho aplicable. Las pruebas de motores alargan el inicio de operaciones del barco turco que proveerá al país 100 megavatios. En tanto, ninguno de los proyectos energéticos de la primera ronda de contratación ha ingresado al sistema nacional interconectado. Aunque se encuentran dentro de los plazos, el barco de generación aún no puede iniciar operaciones comerciales a pesar del fuerte estiaje que atraviesa el país. La prolongación de los tiempos se da debido a pruebas técnicas que se realizan en los motores del navío. Los ensayos coordinados por SENACE consisten en conectar de forma estratégica y por lapsos al Sistema Nacional de Generación los 6 motores de 18 megavatios cada uno, para así medir las posibilidades de riesgo. Este procedimiento se repite por varias ocasiones. El barco turco actualmente se encuentra conectado a la subestación Caraguay en un muelle provisional hasta que concluyan los trabajos de colocación de pilotes en las esclusas, donde será su acordonamiento final. El alquiler de esta generación flotante de 100 megavatios forma parte de los 341 que el gobierno adquirió para afrontar el estiaje. No obstante, de esta primera ronda aún no se ha podido poner en funcionamiento ningún proyecto. Justamente a través de redes sociales, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de su encuentro esta mañana en el Palacio de la Moncloa con el candidato opositor venezolano Edmundo González. En las imágenes se ve cómo pasean por los jardines de la Moncloa antes de la reunión, que, como les contábamos hace un momento, se ha producido esta mañana a las 10 en punto. Un encuentro que se produce justo un día después de que el Congreso de los Diputados aprobara una petición al gobierno para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, una iniciativa del Partido Popular que contó con el apoyo, entre otros, del PNV. El gobierno, de momento, dice que quiere esperar a que se distribuyan las actas electorales que confirmen cuál fue el ganador de las elecciones de Venezuela y también que exista una posición común en la Unión Europea sobre quién reconocer como vencedor de esos comicios. En las imágenes vemos paseando al presidente del gobierno con Edmundo González, acompañado también de su hija. Por cierto, en ese mensaje en redes sociales que ha distribuido hace unos escasos segundos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que lleva junto ese vídeo que están viendo con esas imágenes, hay un mensaje de Pedro Sánchez que dice: doy una cálida bienvenida a nuestro país, Edmundo González. Recordamos que llegó el pasado fin de semana tras solicitar asilo en nuestro país. A quien acogemos, continúa Sánchez, mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos. España sigue trabajando, continúa Sánchez, en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. El mensaje del presidente del gobierno en redes sociales con este vídeo, con estas primeras imágenes de esa reunión esta mañana a las 10 en el Palacio de la Moncloa entre Sánchez y Edmundo González.